y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Vamos a dar inicio al último sermón de esta serie. Vamos a postrarnos para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más nos encomendamos en tus manos. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Que cada palabra pueda ser inspirada por tu santo libro y que nuestro corazón esté listo para recibir la semilla, que sea terreno fértil donde pueda dar fruto para vida eterna. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Este o ese? Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a las cuales se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. El sello del Dios vivo va a ser colocado en la frente de los siervos de Dios. Nosotros podemos entender que los mensajes del libro de Apocalipsis fueron dados en su orden. Eventos de los últimos días, página 16. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Según la mensajera del Señor, los mensajes del Apocalipsis se dieron en su orden, o sea, en el orden en que van a ocurrir. Por eso, podemos leer allí, en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz
voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que vienen de aquí en adelante habrían de suceder en orden. El juicio investigador comienza en el cielo. Ya lo estudiamos esta mañana. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 describe la escena del juicio. Describe la corte celestial, y esa puerta que se abre en el cielo es la puerta del lugar santísimo. Cuando Cristo entró en el lugar santísimo, comenzó la obra del juicio de los muertos. Ese libro que estaba sellado con 7 sellos, que contenía la historia de la humanidad, que contenía la vida de cada individuo que ha vivido sobre esta tierra, es abierto en el juicio. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Por eso el capítulo 6 nos menciona los 7 sellos en orden. Representan los 7 períodos de la historia de la humanidad. Cuando yo estuve en Oaxaca hace un año atrás, estudiamos los 7 sellos que tienen que ver con el juicio y cada etapa de la historia de la humanidad que va a ser juzgada. El 5.º sello es el período de los mártires. Pero cuando se abre el 6.º sello, hay un terremoto, el sol se pone negro como tela de silicio, eso es Apocalipsis 6:12. Y la luna se volvió como sangre y las estrellas cayeron del cielo. Todo esto sucedió al abrirse el 6.º sello. El gran terremoto que marca el comienzo del último período de la historia de este mundo es el período de la iglesia de Filadelfia, la que proclama el mensaje del pronto retorno de Cristo. El 6.º sello corresponde a la 6ª iglesia. Y ese período de la historia de este mundo, que se inicia con el terremoto de Lisboa, llega hasta que se abre el 7.º sello. Y el 7.º sello tiene que ver con el juicio de los vivos. 6 períodos del juicio. Nosotros estamos viviendo en este momento bajo el 6.º sello, pero en cualquier momento inicia el 7.º sello. Apocalipsis 8:1. Cuando se abrió el 7.º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ese silencio tiene que ver por lo solemne de la escena que va a comenzar el juicio de los vivos. Los ángeles del cielo dejan de cantar, dejan de pulsar sus arpas, hacen silencio por lo solemne que está por suceder. Se inicia el juicio de los vivos y comienzan a sonar las trompetas. Eso fue lo que estudiamos esta semana. El capítulo 8 y el capítulo 9
del libro de Apocalipsis menciona las primeras 6 trompetas y luego la 7ª trompeta es el fin del cierre del tiempo de gracia. Cuando suena la 7ª trompeta, se acaba la gracia y comienza el gran tiempo de angustia y el derramamiento de las plagas finales. Cuando comiencen a caer las plagas, ya terminó el juicio. Ya se acabó el tiempo del perdón y la salvación. Pero antes de que se suelten los vientos, como leímos hace un momento en nuestro primer versículo, hay 4 ángeles que están deteniendo los vientos para que no sople viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Nosotros aprendimos esta semana que las primeras 7 plagas son las 7 trompetas y las 7 plagas postreras, las últimas 7 plagas, son las copas de la ira de Dios. Cuando comiencen las 7 primeras plagas, que son las trompetas, Dios va a tener ya escogidos 144,000 siervos suyos, que llenos del Espíritu Santo van a proclamar el último mensaje, van a anunciar que ha comenzado la hora del juicio de los vivos y van a llamar a todos los habitantes de la tierra en el último llamado a salir de Babilonia. Babilonia son todas las organizaciones religiosas que han caído porque no han escuchado el mensaje de la misericordia divina proclamado por tantos años. Desde 1844 en adelante se ha estado proclamando el mensaje de los 3 ángeles. Pero las organizaciones religiosas que no han aceptado esos mensajes ahora caen definitivamente, pero Dios todavía tiene hijos suyos en esas iglesias, y por eso los 144,000 representados por ese ángel que baja del cielo en Apocalipsis 18, de eso hablamos esta mañana, ese ángel que va a alumbrar la tierra con su gloria, el 4.º ángel, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Ese movimiento llama a salir de Babilonia. Es el último llamado de la misericordia. Y también amonesta contra la bestia, contra su imagen y contra la marca de la bestia. Hermanos, si bien la Iglesia Adventista tiene más de 100 años de estar anunciando el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, todavía nadie ha recibido la marca de la bestia, porque aún no se ha promulgado la ley dominical. La marca de la bestia va a ser colocada sobre los seres humanos cuando se promulgue un decreto, una ley humana, una ley por los gobiernos de este mundo, haciendo del domingo el día de reposo obligatorio. Oh, claro que mucha gente guarda el domingo hoy en día, millones de personas lo guardan, pero no tienen todavía la marca de la bestia. La mensajera del Señor dice que aún nadie ha recibido la marca de la bestia. Miren lo que dice aquí.
Eventos de los últimos días. La página 228 dice así: ¿cuándo se recibe la marca de la bestia? Y se van a sorprender, porque muchos no saben esto. Nadie, página 228 de Eventos de los últimos días, nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. ¿Cuántos han recibido la marca de la bestia? Todavía nadie. Escuchen, la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Usted dice, ¿cómo? Pero a mí me dijeron que el guardar el domingo es la marca de la bestia. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Y no lo será, sino hasta que se promulgue el decreto de la ley dominical. Fíjense bien, la gente que ahora guarda el domingo todavía no ha recibido la marca de la bestia. Todavía guardar el domingo no es la marca de la bestia, y nadie tiene la marca de la bestia, y no llegará a ser la marca de la bestia el domingo hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando el domingo será la marca de la bestia, pero aún no ha llegado. Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre Él y ellos, como una prueba de su lealtad. Aquellos que después de recibir la luz concerniente a la ley de Dios continúen desobedeciendo y exaltando las leyes humanas por encima de la ley de Dios, en la gran crisis que está delante de nosotros, recibirán entonces la marca de la bestia. Los 144,000 van a denunciar la ley dominical como siendo la marca de la bestia. Todavía nunca la iglesia adventista ha podido decir que alguien tiene la marca de la bestia y que esas personas que guardan el domingo tienen la marca de la bestia sobre ellos. Pero cuando llegue la ley dominical, los 144,000 van a tener el valor de pararse ante el mundo y decir: no reciban la marca de la bestia. El domingo es el falso día de descanso y es la marca de la bestia, porque ha sido establecido como ley. Ahora escuchen. Primero se va a pasar la ley dominical en los Estados Unidos y después va a venir un decreto de ley dominical global, universal, para el mundo entero. Yo sé que actualmente hay muchos países que ya tienen la ley dominical. Hay una cantidad de países en los cuales ya el domingo es ley del Estado y obligadamente hay que cerrar los negocios y no se puede comprar ni vender los domingos. La última nación que pasó una ley dominical sucedió la semana pasada y es una nación muy fuerte y poderosa en Europa. Es Alemania. Alemania acaba de pasar la semana pasada una ley dominical estricta. Ya no se puede abrir negocios los domingos en Alemania. Pero no es el único país, es el último. Aunque ustedes se sorprendan, Israel también tiene una ley dominical en Israel. Y en Israel también los negocios están cerrados los domingos.
Antes era un día como cualquier otro en Israel, el domingo. Estaban los negocios abiertos, pero ahora están cerrados porque se ha pasado una ley dominical. El gobierno ya no trabaja el domingo en Israel. Ellos guardaban el sábado, pero ahora el domingo también es ley en Israel. Otro país de Europa que pasó una ley dominical es un país que está al norte de Grecia. Y ese país, que es mayormente católico, después de mucha insistencia de parte de la Iglesia Católica, el Congreso de esa nación, esto es el país de... Ay, se me va el nombre ahora. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Cómo? No, no es Polonia. No, es un país pequeño al norte de Grecia. Aquí lo tengo al decreto de la ley dominical. No es Albania tampoco, es Croacia. En Croacia se pasó el 1 de enero de este año, o sea, ya tienen un año con la ley dominical, el 1 de enero. En Alemania se pasó la ley dominical la semana pasada, pero entra en efecto el 1 de enero del 2010. En Alemania. Hay otros países de Europa que ya tienen ley dominical. Y hay muchos otros países. Brasil, por ejemplo, ya pasó una ley dominical. Chile, el Congreso de Chile en Sudamérica, ahora mismo está estudiando el pasar una ley dominical. También la Unión Europea recibió mucha presión en los últimos meses para pasar una ley dominical para toda Europa. 20 países de Europa iban a estar bajo una ley dominical en Europa. La Iglesia Católica y los obispos católicos hicieron mucha presión para que se pasara una ley. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto. La Iglesia Católica enseña a guardar el domingo y tiene todo el derecho a hacerlo, especialmente en los países donde hay libertad religiosa. Cada uno puede enseñar lo que uno quiera. El problema es cuando se trata de pasar una ley civil, o sea, una ley del gobierno que obliga a los habitantes de una nación a guardar el domingo. Si usted es católico y usted guarda el domingo, hace bien en hacerlo, porque los católicos guardan el domingo. Los evangélicos, protestantes, nazarenos, pentecostales, asambleas de Dios, todos los dominicales guardan también el domingo. Sin embargo, no son católicos y guardan el domingo, aunque el domingo no está escrito en la palabra de Dios. Los que dicen guiarse por la Biblia y solamente por la Biblia no tienen una base bíblica para guardar el domingo. Pero lo que les estoy diciendo es que porque hay libertad de religión, nosotros podemos guardar el sábado, y los que quieren guardar el domingo guardan el domingo, y los que quieren guardar el viernes guardan el viernes, y los que no quieren guardar ningún día, nadie los obliga a guardar ningún día, porque hay libertad. Lo que estamos hablando aquí es cuando se pase una ley que obligue a guardar el domingo, y que el que lo viole, el que trabaje en domingo, tenga penalidad de la ley, tenga sanciones, le pongan multas y lo pongan en la cárcel por violar la ley.
entonces cuando eso suceda, el domingo va a llegar a ser la marca de la bestia. Por ejemplo, en Croacia, donde el 1 de enero se pasó la ley dominical, el que viola esa ley tiene que pagar multa muy fuerte. Si la viola la segunda vez, es más grave la situación, le cierran el negocio si abren domingo. Y la tercera vez que la viola va a la cárcel. Lo mismo pasa en Brasil. Cuando eso llegue a suceder en los Estados Unidos, que es un país de libertad religiosa, nosotros sabemos que se acabó la libertad religiosa a nivel mundial. Porque los países que no tienen una constitución como los Estados Unidos que garantiza la libertad religiosa, ya se están pasando leyes obligando a la gente por ley a hacer lo que dice la iglesia. Pero los Estados Unidos es un país que defiende la libertad religiosa, en los cuales hay una constitución en los Estados Unidos que prohíbe que el Congreso pase una ley de carácter religioso. Es más, la Constitución de los Estados Unidos dice que ningún gobierno, ni estatal ni federal, ni el Congreso de los Estados Unidos puede por constitución pasar una ley que sea de carácter religioso, porque hay libertad religiosa y cada persona tiene libertad de hacer como él quiera en asuntos religiosos. Cuando Estados Unidos pase la ley dominical, va a haber violado su constitución. Y sabremos entonces que se acabó la libertad religiosa y que inmediatamente después que Estados Unidos pase una ley dominical, la ley dominical viene para el mundo entero. Escuchen lo que dice aquí, eventos de los últimos días. Página 136. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado. ¿Se acuerdan lo que estudiamos esta semana? Que Dios lleva un cómputo con las naciones. Hay una copa que se va llenando. Y cuando se llena la copa, Dios cambia de actitud. Y ahora comienza a castigar. Escuchen lo que dice aquí. Cuando los Estados Unidos restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. ¿Y qué sucede cuando viene la apostasía nacional? La apostasía de una nación entera. Cuando los Estados Unidos promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando la ley, un poder opresivo contra los que guardan el sábado de la Biblia, la ley de Dios quedará invalidada en los Estados Unidos. Y eso Dios lo considerará una apostasía nacional que seguirá la ruina de esa nación. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos están en ruina?
Esperen que pasen la ley dominical y entonces van a ver lo que es la ruina de los Estados Unidos. Y ahora está en ruina financiera ese país, pero nosotros que estamos aquí en México decimos, peor estamos nosotros que Estados Unidos. Ellos dicen que están mal, pero nosotros estamos peor. Todavía la gente se quiere ir para allá. Aunque hay muchos mexicanos que ya se están viniendo de Estados Unidos de vuelta a México, porque la situación está muy difícil en los Estados Unidos, financieramente hablando. Laboralmente hablando, está muy grave la situación. Pero cuando pasen la ley dominical, viene la ruina nacional. ¿Qué sucede después de esto? Déjenme leerles una cita más. Eso todo está en el libro Eventos de los Últimos Días, páginas 136 y 137. Ahora les voy a leer de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Dice así: cuando los Estados Unidos imponga el decreto que instituya el domingo una institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, se refiere a los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Se habrá llenado la medida de la ira de Dios. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, y cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, así para nosotros esta apostasía nacional será la señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación, y Elena de White está hablando de los Estados Unidos porque ella es americana, escribe en Estados Unidos, ella dice: para nosotros esta apostasía nacional, cuando se promulgue el decreto de la ley dominical, será para nosotros la señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios y de que nuestra nación colmó la medida de la iniquidad. Lo que hablamos esta semana, ¿verdad? La copa que se llena y se derrama. Dios lleva un cómputo con cada nación. Pero cuando la copa se llena, Dios dice basta. Y aquí dice, cuando se pase la ley dominical en los Estados Unidos habrá colmado la medida de su iniquidad. Y el ángel de la misericordia emprende el vuelo para nunca más volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia. Ahora, hermanos, cuando venga ese tiempo de angustia y comiencen a caer las plagas, yo no sé dónde va a caer el asteroide que va a caer en un océano. Ni tampoco sé en qué continente va a caer
el asteroide que impacte uno de los continentes. Pero si aquí estamos leyendo que va a venir la ruina nacional de los Estados Unidos, bien podría ser que el asteroide cayera en Estados Unidos. No sabemos dónde. Pero si Europa pasa una ley dominical, ¿quién sabe si el asteroide no cae en Europa? No sabemos. Cuando se colme la medida de la ira de Dios. Pero una cosa les digo, Elena de White dijo que mucha gente que esté en Estados Unidos, cuando comience la gran tribulación, va a desear haber salido antes de Estados Unidos y no estar allá. Ahora, no crean que porque estemos fuera de los Estados Unidos nos va a ir mejor. Miren lo que dice aquí. Página 138 de Eventos de los Últimos Días. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir el ejemplo. Los Estados Unidos van a pasar una ley dominical, pero los habitantes de todo el globo van a ser obligados a hacer lo mismo. Escuchen, las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien los Estados Unidos encabezará el movimiento de la ley dominical, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Yo tengo una serie donde explico los periodos proféticos de Daniel capítulo 12, 1260, 1290 y 1335 días. Y en esa serie explico cómo los 1335 días de Daniel 12 se comienzan a contar cuando se promulga la ley dominical en los Estados Unidos. Pero 45 días más tarde se promulga la ley dominical a nivel mundial, bajo el nuevo orden mundial. Los 144,000 van a estar sellados antes que comience el tiempo de angustia. Porque según vimos, los mensajes de Apocalipsis se escribieron en su orden. Y Apocalipsis capítulo 6 habla de los 7 sellos y llega al 6º sello, que es el último periodo, y luego viene el juicio de los vivos, que es los 144,000 sellados. Y luego entonces comienzan a sonar las trompetas. Recuerden lo que estudiamos esta semana, que los 144,000 van a ser sellados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No van a ser los únicos que se salven, porque también va a haber mártires de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y se van a salvar derramando su sangre. Pero si estamos vivos cuando se promulga la ley dominical, o estaremos entre los 144,000 o estaremos entre los mártires en el tiempo de tribulación. Pero si tú eres adventista del séptimo día, solamente va a haber 3 grupos de adventistas del séptimo día.
Número 1, los que tengan el sello del Dios vivo en su frente y sean parte de los 144,000. Número 2, los que mueran como mártires. Y número 3, los que reciban la marca de la bestia, no en su frente, sino en su mano. Porque en la frente es símbolo de convencimiento, de aceptación, mientras que recibir la marca de la bestia en la mano es símbolo de que la reciben por la fuerza. La mano es símbolo de la fuerza. Y los adventistas del séptimo día que reciban la marca de la bestia, o sea que acepten el domingo, algunos van a ser engañados, porque los pastores les van a decir que hay que guardar el domingo también, como vimos esta mañana. Muchos pastores se van a levantar en las iglesias adventistas y van a decir que hay que guardar el domingo cuando se pase la ley dominical, para no ser perseguidos y para que no confisquen las iglesias. Hay que abrir las iglesias en domingo. Ustedes saben que aquí en México, todo edificio de iglesia, con una iglesia que está reconocida ante el gobierno, son edificios federales. No pertenecen a la organización religiosa, pertenecen al gobierno. Todo edificio de iglesia pertenece al gobierno federal. Y cuando venga ese tiempo de angustia y se pase la ley dominical, los que no acepten la ley dominical, se va a confiscar sus edificios, sus iglesias. Y muchos adventistas van a ser, como leímos esta mañana, engañados por sus pastores para que no les confisquen sus edificios de abrir la iglesia los domingos y guardar el domingo. Pero la mayoría de los adventistas sabe que el domingo no es el día del Señor, sino el sábado. Y van a aceptar el domingo no por convencimiento, sino por la fuerza, porque no les quedará otra. No es que no les quede otra, porque quieren no ser perseguidos y no recibir la penalidad de la ley. Muchos pastores van a decir entonces, tenemos que guardar las leyes de esta tierra. Y como no entran en conflicto con la ley de Dios, podemos guardarlas. ¿Escucharon lo que dije? ¿Por qué van a decir que no entra en conflicto con la ley de Dios? Porque al principio la ley dominical va a ser, hay que guardar el domingo. Pero no va a decir, no hay que guardar el sábado. Y la gente va a decir, podemos seguir guardando el sábado, pero también el domingo. Y muchos pastores adventistas van a engañar al pueblo diciendo, podemos seguir guardando el sábado, no nos están prohibiendo. Lo único que nos piden es que abramos las iglesias los domingos y que no trabajemos el domingo. Así que podemos guardar el domingo, no porque creamos que es el día del Señor, sino para no ser perseguidos, para que no nos quiten las iglesias. Y muchos van a caer en ese engaño. Ay de aquellos que guarden el domingo solamente para quedar bien con las leyes de los hombres. Estarán recibiendo la marca de la bestia. ¿Entienden ustedes? Ahí es cuando van a tener la marca de la bestia. Conociendo el sábado, aceptar el falso día de descanso para no ser perseguidos, estarán recibiendo la marca de la bestia. ¿Y cómo nos estamos preparando para recibir la marca de la bestia? Escuchen, hermanos. ¿Saben ustedes que hay adventistas que se están preparando para recibir la marca de la bestia en lugar de recibir el sello de Dios? En este mismo libro, Joyas de los Testimonios, tomo 2, en el capítulo El sello de Dios,
Dice así: los hombres, la leímos esta mañana esta cita, los hombres no pueden ver que al seguir el modelo de estos hombres que tan a menudo les comunicaron los tesoros de la palabra de Dios, pondrán ciertamente en peligro sus almas. Jesús es el único modelo. Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado como el de un niñito, si quiere conocer lo que el Señor requiere de él. Por muy grande que sea la altura en que se haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le ha dado y se niega a ser enseñado como un niñito, caerán las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a muchos por la misma senda. Hay gente hoy en día que no puede ver que por seguir lo que le dice su ministro, su pastor, están poniendo en peligro sus almas. Cada uno tenemos que seguir a Jesús y estudiar la Biblia por nosotros mismos, la Biblia y el espíritu de profecía. Escuchen lo que dice aquí. Los que se unen con el mundo página 71. Los que se unen con el mundo van recibiendo su molde y se están preparando para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que están recibiendo el molde celestial y se están preparando para el sello de Dios en sus frentes. Hay algunos que se están preparando para la marca de la bestia, porque la marca de la bestia es una orden que da el hombre. Son leyes humanas, y si tú te estás acostumbrando a hacer ciegamente lo que dice tu líder religioso, no importa quién sea, tu sacerdote, tu pastor de tu iglesia pentecostal o tu pastor de la iglesia adventista, si tú te estás acostumbrando a hacer ciegamente lo que dice tu pastor y lo haces simplemente porque el pastor lo dice, es que el pastor lo dice, lo tengo que hacer. Cuidado, hermanos, cuidado. Está bien que hagamos lo que dicen nuestros pastores, siempre que lo que ellos digan sea una así está escrito. Amén. Claro, si el pastor nos está instando a hacer lo que Dios manda, pues hagamos lo que dice el pastor. Pero no hagamos solamente porque lo dice el pastor, sino porque lo vemos escrito en la palabra de Dios. Por eso les decía esta mañana y anoche, no sigan a un hombre, ni al pastor Gambetta, a nadie. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debemos seguir a quién. Él es nuestro único modelo. Él es el único a quien debemos seguir. Él es nuestro único ejemplo. Si nosotros nos acostumbramos a hacer lo que dice el pastor, y cuando escuchamos que nos dicen que nos van a disciplinar si no hacemos lo que dice la junta o lo que dice el pastor, nos estamos preparando para recibir la marca de la bestia. Porque si solamente porque nos digan no puedes ir aquí o no puedes ir a hacer allá o no puedes predicar esto o no puedes reunirte en tu casa a estudiar el espíritu de profecía o no puedes ir a predicar el mensaje de los 3 ángeles porque te vamos a disciplinar, y nosotros acatamos eso y nos callamos,
estamos acostumbrándonos a hacer lo que dice el hombre por encima de lo que Dios manda. Y cuando llegue la ley dominical vamos a hacer exactamente lo mismo, porque ya fuimos formando un molde. Dice aquí, los que se están amoldando a eso van a recibir la marca de la bestia. Pero los que desconfían de sí mismos y siguen solamente al Señor y estudian la Biblia y la escudriñan por sí solos para seguir lo que Dios manda, se están amoldando al molde divino y recibirán el sello de Dios en sus frentes. Dios no puede llamar para ser parte de los 144,000 a personas que obedezcan a los hombres por encima de Dios. El apóstol Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para ser parte de los 144,000, Dios mira a aquellos que están dispuestos a obedecerle por encima de todo lo que digan los hombres, que no tengan miedo a las amenazas de los hombres. Vamos a ver cuáles son las características de los que han de recibir el sello de Dios. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Versículo 4, dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. En medio de ella. La señal en la frente va a ser colocada sobre los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? El pueblo de Dios. Jerusalén representa la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, yo no digo que solo los adventistas son hijos de Dios, pero el pueblo de Israel moderno, que tiene la señal del pueblo de Israel, del pueblo escogido, el santo sábado, es la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Ahora, Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias. En las iglesias pentecostales Dios tiene muchos hijos suyos. En las iglesias bautistas, en las iglesias metodistas. Entre todas las iglesias hay joyas que son hijos de Dios. Escuchen. Eventos de los últimos días. Página 201. Dios tiene joyas en todas las iglesias. Amén. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. Entre los católicos, estoy leyendo en la página 201 de Eventos de los Últimos Días. Entre los católicos hay muchos que son cristianos de verdad, que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. Ahora, no son los católicos fanáticos que andan tras una imagen los que son hijos de Dios. Cuidado. Porque la Biblia dice que eso es idolatría. Y el católico que ama a Dios y ha leído su santa ley sabe que es malo tener imágenes. Pero hay muchos católicos
que no adoran imágenes, que no son idólatras, son hijos de Dios y están todavía en la Iglesia Católica porque no conocen otra cosa, pero no están contentos con lo que está pasando en su iglesia. Así como hay adventistas del séptimo día que están en la iglesia adventista, pero no están contentos con lo que está pasando en la iglesia adventista. Amén. En todas las iglesias Dios tiene sus hijos. Dice aquí, en el capítulo 18 de Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Y Elena de White responde: no hay duda alguna, en las varias iglesias que componen Babilonia, que profesan la fe protestante, a pesar de las tinieblas espirituales y el decaimiento que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la madre y sus hijas, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra aún en el seno de ellas. ¿Dónde están los verdaderos discípulos de Cristo? La gran mayoría. ¿Dónde? En Babilonia. En las iglesias que componen Babilonia, esto es, en la iglesia católica y en sus hijas que guardan el domingo, igual que la madre. Porque el domingo es el día de autoridad de la iglesia católica. Es el día que la iglesia católica cambió. Cambió el sábado por el domingo, y los protestantes que guardan el domingo, a muy mala gana, le están rindiendo tributo a Roma, porque están guardando el día que Roma estableció. ¿Dónde en la Biblia dice que Cristo estableció el domingo? ¿Dónde dice que los apóstoles establecieron el domingo como día de reposo? El único día que Cristo bendijo y santificó es el santo sábado. Amén. Pero hermanos, Dios tiene hijos suyos. Ahora, por favor, los 144,000 son sellados de entre Jerusalén, no de Babilonia. ¿Escucharon bien? Los 144,000, dice, pasa por en medio de Jerusalén. Cuando Ezequiel escribió esto, Jerusalén era el pueblo escogido de Dios. Pero también había hijos de Dios en Babilonia que habían sido llevados al cautiverio. Ezequiel mismo no estaba en Jerusalén, estaba en Babilonia. Cuando él escribió eso, Ezequiel estaba en Babilonia, había sido llevado cautivo a Babilonia. Pero el mensaje de Dios fue: pasa por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se están haciendo en medio de Jerusalén. ¿Por qué creen ustedes que vino la destrucción de Jerusalén? Por las abominaciones. Ya Dios les había dicho a través del profeta Jeremías que si ellos dejaban de profanar el sábado y de meter carga por las puertas de Jerusalén en el día de sábado, Dios iba a salvar la ciudad y no iba a ser destruida. Pero si no dejaban la apostasía, que estaban transgrediendo el sábado, Dios iba a mandar fuego en Jerusalén, iba a ser quemada, y eso fue lo que pasó. Jerusalén representa el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Representa la iglesia adventista. Ahora, Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias. A ellos se les va a dar el mensaje: salid de Babilonia, pueblo mío.
Pero los 144,000 van a ser sellados de Jerusalén, de la iglesia adventista. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Los 144,000 son israelitas espirituales, y el israelita espiritual tiene la señal que Dios le dio a Israel. ¿Y cuál es la señal que Dios le dio a Israel? Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, guardándolo por sus generaciones, por estatuto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el 7º día. ¿Quedó claro entonces que los 144,000 son sellados de dónde? Del Israel de Dios. Él tiene otros hijos en las otras iglesias. No es que se van a perder, no. Pero los 144,000 son sellados de Jerusalén, del pueblo de Dios. Escuchen bien. Una de las razones principales es porque van a anunciar la hora del juicio de Dios. Pero las otras iglesias no saben de esto, no saben de la hora del juicio de Dios. Van a anunciar y van a desenmascarar a Babilonia y van a anunciar que si alguno recibe la marca de la bestia, va a recibir las plagas. Van a invitar a salir de Babilonia. ¿Cómo Dios va a sellar 144,000 de las iglesias que guardan el domingo, si están, aunque son hijos de Dios, están en Babilonia? ¿Cómo van a decir salir de Babilonia si ellos están allá? Dios tiene que llamar a su pueblo a dar el fuerte pregón. Pero escuchen bien, no todos los adventistas van a recibir el sello de Dios. Lo que voy a decir ahora es lo más triste que voy a decir de todo lo que hemos hablado. Es lo más triste de todo. Acabo de decir algo muy hermoso, que la gran mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo está todavía en las demás iglesias. ¿Amén? ¿Dónde está la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo? En Babilonia, allá están. ¿Y saben por qué Dios nos los ha traído a la iglesia adventista? La hermana White dice que si Dios trajera a esa gente a nuestra iglesia y viera la condición de nuestra iglesia, se desanimarían y dirían: no, para eso salí de mi iglesia, para venir aquí a una iglesia fría, muerta. No, Dios los tiene allá hasta que escuchen el mensaje, porque si vinieran acá, muchos iban a desanimar. En la hora 11 Dios va a llamar a esos obreros. Pero mientras tanto, ahora voy a decir lo más triste de todo lo que tengo que decir. Y no lo voy a decir yo, porque si lo digo yo, pues simplemente ustedes dirían: bueno, lo dijo el pastor Gambetta. Así que mejor se los voy a leer. Página 176 de Evento de los Últimos Días. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia adventista del 7º día. ¿Y cuál es esa declaración solemne y triste? Que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado. ¿Qué dice? Ni uno de cada 20 se haya preparado de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la iglesia.
y están tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. ¿Cómo? Están en la iglesia, tienen sus nombres anotados en el libro de la iglesia adventista, pero están igualitos que el pecador más común en el mundo. Miren cómo sigue. Aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día como miembros, llamándose el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que guardan el domingo. Los adventistas que están en la iglesia adventista, pero que no son piadosos y consagrados, sino que nomás se unieron a la iglesia, pero no están viviendo a la altura de la luz que Dios nos ha dado, se van a perder igualito que aquellos que guardan el domingo y van a recibir las plagas. Cuidado, porque cuando vengan las primeras 7 plagas, muchos adventistas van a morir. Es más, los primeros en ser golpeados por la ira de Dios van a ser los adventistas. Usted dice, ¿cómo? Ajá. Por eso les dije que es muy triste lo que tengo que decir. Demasiado triste. Imagínense estar en la iglesia adventista, conocer la verdad, conocer todo lo que va a venir, porque si usted le pregunta a un cristiano de otra iglesia sobre todo esto que nosotros estamos hablando aquí, sobre la gran tribulación y sobre el cierre de la gracia y sobre la ley dominical y sobre todo lo que va a venir, las plagas y las trompetas, no saben nada de eso, nadie les ha predicado de eso, no tienen ni información ni noticias de que esas cosas van a pasar. Pero ¿se imaginan estar en la iglesia adventista y saber todo esto? Y de todos modos que te caigan las plagas. Qué triste, ¿verdad? Muy triste. ¿Y ustedes no me creen que los adventistas van a ser los primeros en caer cuando vengan las plagas? Vamos a leerlo, está en la Biblia. Ezequiel, donde estábamos leyendo, capítulo 9, Ezequiel 9, versículo 4. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, y me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ¡ay, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Cuando el furor de Dios se derrame, va a comenzar por Jerusalén y va a comenzar por su santuario. Miren lo que dice la mensajera del Señor comentando esto que acabamos de leer. Joyas de los Testimonios, tomo 2. El capítulo El sello de Dios. El sello de Dios.
Dice así, página 65. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y ahora miren el comentario de Elena de White. Primero ella está citando Ezequiel 9 que acabamos de leer. Y ahora ella dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. La primera en sentir los golpes de la ira de Dios es la iglesia adventista. Oh, mis hermanos, yo no quiero estar en los zapatos ni en los guaraches de esas personas que cuando comiencen a caer las primeras 7 plagas, las 7 trompetas, no tengan el sello de Dios en su frente. Porque los primeros en caer cuando venga la desgracia van a ser los adventistas del séptimo día. Y usted dice, ¿pero por qué, pastor? Porque tuvimos el conocimiento y tuvimos tiempo de prepararnos. Por eso tenemos que recibir el sello de Dios para ser protegidos. Tú dices, ay, pero ¿y si yo no soy de los 144,000? Si eres adventista del séptimo día, Dios te llama a ser parte de los 144,000. Pero no todos los adventistas van a recibir el sello de Dios, porque no limpiaron su vida de todo pecado y no lloraron y gimieron por las abominaciones que se estaban haciendo dentro de la iglesia. Escuchen, porque esto es tremendo y ese es una de los requisitos para recibir el sello de Dios. ¿Tú quieres recibir el sello de Dios y ser parte de los 144,000? Escucha. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Dios lleva la cuenta de cada nación. Estados Unidos le tiene su cuentita. Y bien grande que está la cuenta de Estados Unidos. Pero cuando pase la ley dominical, se acabó la cuenta, se llenó. Ya lo hemos leído. ¿Saben ustedes que Dios también lleva una cuenta con la iglesia adventista? ¿Con quién dije? Dice aquí, mientras el Señor ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esa cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina y ya no intercede la misericordia en su favor. Al profeta Ezequiel, mientras miraba a través de las edades, se le presentó nuestro tiempo en visión. Las naciones de esta época están cerrando rápidamente su cuenta ante Dios. Pero, y aquí viene el gran pero, lo que me hace temblar, dice la mensajera del Señor. Cuando Elena de White escribió eso, estaba temblando cuando estaba escribiendo lo que el Señor le mostró. Lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios
han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente, bajo la influencia de los injustos que los rodean. Muchos, aún de entre los que profesan la verdad presente, se han enfriado y están siendo arrastrados por la fuerte corriente del mal. Al entrar en relación con los que deshonran a Dios, están perdiendo la reverencia a su ley. Si estuvieran siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón a la verdad, esa santa ley les parecería aún más preciosa, cuanto más se la desprecia y se la desecha. A medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la raya de demarcación entre sus observadores y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida que otra clase aumenta el desprecio hacia ellos. Hermanos, en la iglesia adventista, unos aman más y más la ley de Dios y más la quieren guardar, y otros la desprecian. No le prestan atención y se va haciendo más clara la desenmarcación de los que sirven a Dios y los que no le sirven. Pero ahora viene lo más tremendo, escuchen. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra, pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. ¿Por quién van a orar? El pequeño grupo que se mantiene en la luz. Noten, cuando son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones. Sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Hermanos, aquí está hablando de nuestra iglesia, de la iglesia adventista. Pero dice que va a haber un pequeño grupo que se va a mantener en la luz. ¿Qué me está diciendo del resto? Ya lo leímos. 1 de cada 20, ni siquiera 1 de cada 20 está preparado. Y se va a perder. Usted dice, no puede ser. Sí, mis hermanos, la mensajera del Señor dice que la gran mayoría de los adventistas del séptimo día se van a perder. Y solo un pequeño grupo que se va a mantener allí fiel al Señor y en la luz va a recibir el sello de Dios. Pero este pequeño grupo va a estar orando por la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Cuando el Señor salga como vengador, también vendrá como protector de todos aquellos que hayan conservado su fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Así que, hermanos, hay que seguir orando. Amén. Hay que seguir orando por la iglesia, por sus miembros, porque están viviendo a la manera del mundo, y hay que orar por nosotros también. No sea que nosotros estemos haciendo lo mismo. Miren lo que dice, próximo párrafo. La orden es: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Han reprendido, han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él, pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. Hermanos, qué triste. Dice que estos que están suspirando y clamando van a lograr que algunos se arrepientan, de los que están en la iglesia adventista, en el Israel de Dios. Algunos se van a apartar, se van a arrepentir y van a confesar sus pecados y se van a salvar de los que estaban mal en la iglesia. Pero la gran mayoría va a seguir como si nada, en las formas de la religión, leímos. O sea, van a seguir guardando el sábado, van a seguir estudiando la lección de escuela sabática, yendo a la iglesia, devolviendo el diezmo, igual que todos los demás, pero van a faltar el poder y la presencia de Dios en medio de su iglesia. Y lo que sigue se pone más tremendo todavía, el próximo párrafo. En el tiempo en que la ira de Dios se manifieste con castigos, cuando comiencen a caer las plagas, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Hermanos, si nosotros callamos de ver lo malo que está pasando y por quedar bien, porque no nos señalen como separatistas, disidentes o problemáticos en la iglesia, nos quedamos callados cuando vemos lo malo, cuando la mayoría disimula, pasa por alto. Miren cómo está nuestra iglesia. Pero aún nuestros dirigentes dicen, es que no se puede ser tan fanático, es que los tiempos han cambiado, ya no se puede ser como en los días de Elena de White, hay que ser más tolerantes. Y excusan el mal. Ven lo malo y lo tapan. Los que se queden callados para obtener el favor humano. Dice aquí que no tienen amor por las almas, ni tienen amor por el honor de Dios. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas, mira, no es amor por las almas que hace que bajemos las normas. Muchos dicen, es que no se puede ser tan estricto porque entonces vamos a espantar las almas de la iglesia. Si se habla tan directo, la gente ya no va a querer venir a la iglesia. Miren, hermanos, eso no es amor por las almas. Amor por las almas es decirle al pecador que si sigue en su pecado se va a perder. Eso es amor por las almas. Pero si yo le hago creer al que anda mal, hermanito, no te preocupes, sigue. Ya llegará el momento cuando tú puedas vencer eso, pero por ahorita no te preocupes. Y tapamos el pecado, le estamos dando una falsa esperanza de salvación y lo estamos condenando. No es amor por las almas lo que hace que uno se calle. Hay que hablar cuando uno ve lo malo,
con amor, pero no quedarse callado. Miren cómo termina la cita. Estos que están gimiendo y clamando, dice, no van a callar para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de iniquidad. De allí que se llenan de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido tan grande luz. ¿Cómo, hermano? Lloran porque ven la religión despreciada en los mismos hogares de los adventistas que han tenido tan grande luz. Sigue diciendo, se lamentan y afligen sus almas, porque en la iglesia, léanlo hermanos, en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. ¿Dónde, hermanos? En la iglesia. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado y la verdad anulada. ¿Dónde? En su propia iglesia, hermanos. En la iglesia, dice allí, hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de toda clase. El mismo Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. Hermanos, los 144,000 que tengan el sello de Dios van a estar gimiendo, clamando por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Pero como ellos van a hablar y no se van a callar, el Espíritu de Dios va a inspirarles reprensión. Pero en la iglesia los siervos de Satanás van a triunfar. O sea, van a pisotear el Espíritu Santo y la verdad va a quedar anulada en la misma iglesia. Ya no van a poder detener el torrente de iniquidad. Y termina la cita diciendo, aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Qué tremendo. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad. Sigue diciendo, a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Ustedes saben quiénes son esos varones ancianos que estaban delante del templo? ¿Sí saben? ¿Quiénes son? ¿Por quién va a comenzar la matanza? ¿Por quién? Por los varones ancianos que estaban delante del templo. Los que tengan el sello de Dios van a estar gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. ¿Cuáles son esas abominaciones que se están haciendo en medio de Jerusalén? ¿Cuáles son, hermanos? Aunque ustedes no lo crean, el capítulo 8 de Ezequiel es parte de este mensaje del sellamiento. El capítulo 8, y ya no tengo tiempo en esta noche de estudiarlo, pero lleva por título
visión de las abominaciones en Jerusalén. Visión de las abominaciones en Jerusalén, entre el pueblo de Dios. ¿Pueden ustedes creer que se va a estar adorando a Tamuz en el pueblo de Dios? Ahí está en el capítulo 8. Dice el versículo 14, 13 y 14. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Tamuz es el dios babilónico. El pueblo de Israel de antaño estaba celebrando las fiestas de Tamuz, llorando a Tamuz. Eso es la cuaresma, llorando a Tamuz. Tamuz es el dios babilónico que nace el 25 de diciembre. La fiesta que hoy se celebra como la Navidad y que está a punto de celebrarse, pero que ya la gente tiene adornado por todas partes con las luces de Navidad, es la fiesta de Tamuz, el 25 de diciembre. Pero según la palabra de Dios, aún en el pueblo de Israel se estaba adorando a Tamuz. ¿Será que en la iglesia adventista también está cometiendo esta abominación? ¿Será que también en nuestra iglesia se celebra el nacimiento de Tamuz? Al buen entendedor, pocas palabras, hermanos. Pero esto se pone peor. Dice el versículo 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 25 varones postrándose hacia el oriente y adorando el sol. Eso pasó en el Israel de antaño. Por eso Dios destruyó la ciudad de Jerusalén. Pero esto tiene una aplicación para nuestros días, porque Elena de White dice, el profeta Ezequiel vio nuestros días en esta visión. Adorar al sol. ¿Cuál es el día del sol? El domingo. Se adora al sol cuando se respeta el domingo. ¿Pueden creer ustedes que en medio del pueblo de Dios, que conocía al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, en el pueblo de Israel que tenía la señal del santo sábado, se estaba adorando en domingo al Dios Sol? Parece increíble. ¿Podrían ustedes creer si yo les digo que en la iglesia adventista del séptimo día, a la cual Dios le ha dado el santo sábado como señal entre Él y su pueblo, también se va a guardar el domingo? ¿Se sorprenden de lo que les digo? Aquí lo estamos leyendo. 25 varones, sus espaldas al templo de Jehová, al santuario celestial, donde está Cristo en el lugar santísimo. Le van a dar la vuelta al santuario y al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, y van a estar adorando al sol en el día del sol, el domingo. Ya nosotros estudiamos esta mañana y les leí las citas, que las iglesias adventistas nominales nos van a traicionar como Judas. Y para conseguir el apoyo y el favor de los católicos, a los fieles de Dios los van a entregar en manos de los católicos.
Y leímos también que desde los púlpitos adventistas y aún en los congresos se va a animar a la gente a que guarde el domingo. Todo esto que estamos leyendo, esas abominaciones, se van a dar dentro de la iglesia. Es más, ya se están dando en nuestra iglesia, porque ya se le está enseñando a la gente a que se puede guardar el domingo. Te dice, ¿pero cómo? ¿En la iglesia adventista? Miren el sermón del pastor Steve Bohr, donde él habla de las iglesias adventistas dominicales, que ya están enseñando a guardar el domingo. Vayan al internet y pongan adventista del séptimo día y pongan la palabra domingo y van a ver cuántas iglesias ya están enseñando que también se puede abrir las iglesias y tener culto el domingo. A nosotros nos parece esto increíble, pero aquí dice que iba a haber 25 varones de los ancianos que le iban a dar la espalda a Dios e iban a adorar al sol. Puede ser que sea casualidad, como puede ser que sea que Dios nos está diciendo algo a través de esto. ¿Por qué dice 25 varones? Leímos esta mañana que en el corazón mismo de la obra, en la sede misma de la iglesia, el diablo va a hacer su peor engaño y sus artimañas más arteras se van a dar en el corazón mismo de la obra. ¿Se sorprenderían ustedes si yo les dijera que la Junta de la Asociación General está compuesta por 25 varones? Los miembros que forman parte de la Junta de la Asociación General son 25. Yo no soy profeta, yo solamente estoy dándoles una información y lo estamos comparando con lo que dice Ezequiel capítulo 25. 25 varones adorando el sol. El día de domingo podrá ser que aún sea aceptado por la Asociación General. Según lo que hemos leído, la iglesia nominal nos va a entregar en manos de los católicos. Spalding Magal Collection, página 3, párrafo 5. El residuo, el remanente será un pueblo poco conocido. Para los que no estuvieron esta mañana les voy a leer la cita porque es tan increíble que casi parece como que me lo estuviera inventando. Si Dios no le hubiera revelado esto a la mensajera del Señor, casi no lo creeríamos. Pero aquí el Señor lo dejó escrito para que nosotros creamos, porque Él nos los reveló de antemano para que cuando esto venga no nos tome por sorpresa. Aquí está la cita. Spalding Magan Collection, colección de citas o de cartas de Elena de White a los pastores Spalding y Magan. Página 1, párrafo 5. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas,
nos traicionarían a los católicos para obtener su influencia, para venir contra la verdad. Los santos entonces serán un pueblo oscuro poco conocido a los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque nos odian a causa del sábado, traicionarán a los santos y los reportarán a los católicos como los que desobedecen las leyes del pueblo, es decir, guardan el sábado y tienen en menos el domingo. ¡Qué increíble! Escuchen esta otra cita. La leímos también esta mañana. Review and Herald, 18 de marzo de 1884. El Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. En esta controversia, hombres en las posiciones de responsabilidad tomarán un curso directamente opuesto al seguido por el profeta Nehemías. Nehemías fue el que trajo una reforma en favor del sábado. Hombres de posiciones de responsabilidad no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que también intentarán mantenerlo alejado de los demás, enterrándolo bajo las basuras de costumbres y tradiciones. En las iglesias adventistas y en los grandes congresos, los ministros urgirán al pueblo sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana. Increíble, pero escrito. Ya lo dijo la mensajera del Señor en Testimonios para los Ministros, página 409. Los líderes de la apostasía serán los mismos dirigentes que nos llevarán, que se pararán detrás de los púlpitos de nuestra iglesia con la falsa antorcha de la profecía, encendida en la tea infernal de Satanás. Review and Herald, 24 de diciembre de 1889. En el gran corazón de la obra, Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo. Buscará toda forma posible para interponerse él mismo entre el pueblo y Dios e interrumpir la luz que debiera haber iluminado a sus hijos. Satanás empleará sus artes infernales en el grado máximo en el gran corazón de la obra, o sea, dentro de la misma iglesia adventista, entre nuestros dirigentes. ¿Qué hacer entonces, hermanos? Dios nos manda a ser leales a su verdad y a su mensaje, a defender la verdad que una vez fue dada a los santos. Ser adventistas del séptimo día significa defender la verdad, defender el mensaje adventista. No nos hace adventistas tener nuestro nombre escrito en los libros de la iglesia adventista. Lo que nos hace adventistas es guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Eso nos hace adventistas del séptimo día.
no tener nuestro nombre escrito en el libro, porque acabamos de leer que la gran mayoría de los que tengan sus nombres escritos en el libro de la iglesia no van a recibir el sello de Dios. Solamente los que están gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia. El último punto, con este voy a cerrar en esta noche. Para recibir el sello de Dios hay que hacer una obra en nuestra vida. No solamente estar viendo lo malo que está sucediendo y clamando y gimiendo. También nosotros tenemos que quitar lo malo de nuestra vida. Vencer nuestros defectos de carácter. Les leo el versículo en la Biblia primero y luego les leo en el capítulo El sello de Dios, y con esto vamos a terminar. Primero Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. El nombre de Cristo y del Padre escrito en la frente representa el carácter de Dios en nuestra vida. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Los 144,000 son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora escuchen. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Esto es página 69 de Joyas, tomo 2. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Hay que remediar nuestros defectos de carácter, hay que vencer para poder recibir el sello de Dios. Y tú dices, pero entonces, ¿quién va a recibir el sello de Dios? Nadie necesita decir que su caso es desesperado, que no puede vivir como cristiano. Página 70. Con la muerte de Cristo ha sido hecha amplia provisión para toda alma. Jesús es nuestro auxilio constante en el tiempo de necesidad. Invoquémosle a Él con fe, que Él prometió oír y contestar nuestras peticiones. Hermanos, nadie necesita decir que su caso es desesperado, que no puede vivir una vida cristiana. Cristo está para ayudarnos. Pidámosle a Él con fe que nos dé la victoria. Ojalá que tengamos esa fe viva. La necesitamos, debemos tenerla.
o desmayaremos y caeremos en el día de la prueba. En aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo, la experiencia del pasado será una fuente de consuelo y esperanza para sus hijos. Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación en el mundo. Ahora es cuando debemos lavar nuestro manto de nuestro carácter y emblanquecerlo con la sangre del Cordero. Ahora es cuando debemos vencer el orgullo, la pasión y la pereza espirituales. Ahora es cuando debemos despertarnos y hacer un esfuerzo resuelto para lograr la simetría de carácter. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué estáis haciendo, hermanos? ¿Qué estáis haciendo en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el edicto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha por toda la eternidad. Ahora es el momento de prepararnos. El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será colocado en la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por Cristo podemos ser más que vencedores. Yo quiero invitarte en esta noche a que reconsagres tu vida al Señor y le pidas al Señor victoria sobre todo pecado conocido, todo defecto de carácter, para que podamos recibir el sello de Dios en nuestra frente. Cuando se promulgue el decreto de la ley dominical y se estampe el sello, nuestros caracteres tienen que estar sin mancha ni arruga. Por eso ahora es el momento de vencer, de luchar para vencer nuestros defectos de carácter. Con Cristo Jesús todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el apóstol Judas: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, el poder, el imperio ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarte sin caída. ¿Quieres orar conmigo en esta hora para pedirle al Señor que nos dé victoria? ¿Quieres? ¿Cuántos de los que están en esta hora aquí quieren consagrar sus vidas al Señor como nunca antes en estos momentos finales de la historia de este mundo? Cuando el fin del mundo se acerca vertiginosamente, cuando este mundo se está acabando, Dios va a tener un pueblo que va a tener el sello de Dios en su frente. ¿Quieres tú ser parte de ese pueblo? ¿Quieres pedirle al Señor que te ayude a vencer todos tus defectos de carácter para lograr la vida eterna? ¿Cuántos en esta hora quieren unirse conmigo para reconsagrar sus vidas a Cristo, poniéndose en pie allí en el lugar donde están?
Amén. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre. Durante toda esta semana, yo he estado orando noche tras noche por ustedes, por las almas que han pasado a los llamados. Les suplico en el nombre del Señor Jesús a cada uno de nuestros hermanos y laicos que hoy hicieron un pacto con el Señor, que no abandonen a esas almas que han tomado decisiones. A cada uno de los que hoy pasaron aquí al llamado, que quieren ser laicos del Señor, se les va a entregar un nombre de una de las personas que pasó al llamado esta semana. Solamente un nombre para que ustedes los visiten. ¿Pueden hacer eso, hermanos? ¿Pueden comprometerse, aunque sea visitar a una persona y prepararla para el bautismo que va a ser el 24 de enero? En todas las iglesias va a haber bautismo y ustedes van a poder traer a sus almas. Ya hemos hablado con los pastores para que acepten a esas almas. Algunos de ustedes, hermanos, me han preguntado: pastor, ¿y si no quieren aceptar a esas almas, qué vamos a hacer? La promesa ha sido que esas almas van a ser bautizadas para gloria de Cristo Jesús. Ustedes prepárenlas para que estén listas para tomar ese paso. Toda esta semana yo he orado por ustedes y por los que han tomado decisiones. Al concluir en esta noche, yo quiero pedirles a ustedes que oren por mí, porque yo también necesito de sus oraciones. Hermanos, no es fácil ir de lugar en lugar predicando la palabra del Señor y en lugar de recibir apoyo de muchos, recibir ataque. Yo le doy gracias al Señor porque nos ha fortalecido en todo este tiempo, pero necesito de sus oraciones para mantenernos fieles al Señor, para no tirar la toalla, para no rendirnos, para ser fieles hasta el mismo fin. En esta noche, al concluir, yo quisiera suplicar que 2 laicos puedan pasar aquí adelante y orar por este servidor y por todos nosotros que nos estamos consagrando al Señor en esta hora. Ojalá fuera una hermana laica y un hermano laico. 2 laicos, puede ser un joven, puede ser una señorita, puede ser un hermano mayor, pero quiero 2 voluntarios que oren en esta hora. Aquí viene el primero. Pasa aquí adelante, por favor. Sí, hermanita. Por su hijo, Alfredo. La hermanita pide que oremos por su hijo. Con mucho gusto, hermana. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un hijo o una hija y ustedes quieren que se salven también? ¿Quieren pedirle en esta hora al Señor por sus hijos? Así como le vamos a pedir por Alfredo, el hijo de la hermana. ¿Quieren ustedes que oremos por nuestros hijos para que vengan al Señor cuando todavía hay oportunidad? Hermanos, los hijos de adventistas van a ser juzgados junto con los adventistas. Si conocieron este mensaje, el juicio va a comenzar por nosotros. Por eso no queda mucho tiempo para que ellos vuelvan al redil. Vamos a pedirle de todo corazón al Señor por nuestros hijos en esta hora. Aquí nuestra hermanita va a ofrecer la primera oración por todos nosotros de reconsagración y en forma especial por nuestros hijos, para que vuelvan al camino del Señor. Y saben, me da mucho orgullo saber que los que respondieron al llamado para orar en esta hora son 2 jóvenes. Amén. No es que desprecie a los mayores. Qué bonito es recibir el apoyo de nuestros hermanos de experiencia, saber que ellos están apoyando. Pero cuando uno ve a 2 jóvenes que se están consagrando al Señor y que quieren representar a todos los laicos en esta hora,
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo es tu nombre? Janet va a tener la primera oración. Y luego Samuel.